Bueno, antes de que Gerardo se continúe presentando, queremos darle un aviso que este webinar va a ser grabado con fines educativos, ya para que todos sepan de que esto va a estar incluso después disponible para si lo quieren revivir o ver o compartir con sus pares. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Gracias a todos a los asistentes por la atención. Obviamente también agradecer a Global Healthcare por considerarme en esta oportunidad para presentarle un tema muy interesante en esta época del año. Eh, pero antes que todo voy a declarar no tener conflicto de interés con la empresa. eh, y vamos a ir al tema que nos compete, la oxigenoterapia. De la teoría a la práctica, herramienta para la elección del dispositivo ideal. Bueno, mi nombre es Gerardo Armijo, como contaba Rodrigo, soy coordinador del equipo de kinesiólogos de la UPC del Hospital Calvo Maquena, diplomado en terapia ventilatoria de la Universidad Católica. Tengo más de 10 años de experiencia en unidad de paciente crítico, principalmente en pediatría, pero también en adultos, en el sistema privado y en el sistema público. Así que les voy a hablar un poco desde la teoría, pero también desde la práctica y de los años que me ha tocado compartir y vivir tanto en los servicios de urgencias como en la UPC. Los objetivos de esta presentación, principalmente conocer los principios básicos de la oxigenoterapia, comprender los fundamentos de la oxigenoterapia en situaciones agudas y crónicas, las diferencias que pueden existir en pacientes pediátricos y adultos, eh, analizar la selección del dispositivo que esté disponible en su centro, o principalmente en el mercado, de alto flujo y bajo flujo, de acuerdo a las necesidades del paciente. Y finalmente vamos a ver un caso clínico que puede ser interesante analizar sobre la oxigenoterapia. ¿Ya? Primero, la definición de oxigenoterapia. Se define la parte artificial de oxígeno al aire inspirado. Su principal objetivo va a ser mantener una oxigenación tisular sobre los 60 miligramos de mercurio y una saturación de hemoglobina por sobre los 90%. Es importante recordar que el oxígeno es un medicamento que requiere indicación médica, tanto para su utilización como su dosificación. ¿Ya? En general vamos a hablar de hipoxemia a una baja en la concentración de oxígeno en la sangre, y nosotros por lo general en la clínica nos guiamos por la saturación, que va a ser una forma indirecta de medir la presión arterial de oxígeno. ¿Ya? En esta tabla se puede ver la relación que encontramos entre la saturación arterial y la PO2. ¿Ya? Y vemos que lo más común que nosotros vamos a dar es cuando el paciente está saturando bajo 90%, vamos a estar en situaciones de hipoxemia moderada, eh, y va a corresponder a una PO2 de 60 miligramos de mercurio. Como les comentaba en un comienzo, la intención de la oxigenoterapia va a ser mantener la PO2 sobre los 60 miligramos de mercurio. Por ende, una saturación por sobre el 90%. En, en la hipoxemia de la insuficiencia respiratoria nosotros vamos a encontrar alteraciones en distintos órganos. Cuando tenemos hipoxemia leve, ¿ya? Saturaciones menores a 94% sobre 90, vamos a encontrar una alteración en el rendimiento mental, una disminución en la agudeza visual, pero estos dos síntomas no los vamos a poder apreciar en un paciente, por lo general. La persona o el paciente sí lo va a sentir, pero nosotros clínicamente no lo vamos a ver. Pero sí lo que vamos a encontrar es la hiperventilación, que se puede expresar tanto como un aumento de la frecuencia respiratoria como también un aumento en la amplitud. ¿Ya? Pero cuando tengamos hipoxemia grave, ¿ya? Y aquí vamos a hablar de saturaciones bajo 86%, vamos a encontrar alteraciones en el sistema nervioso central, convulsiones, hemorragia retiniana. Esto es muy común en los pacientes recién nacido pretérmino, daño encefálico permanente, que puede ser dado como
Uno generalmente está acostumbrado al daño encefálico por un accidente vascular, pero puede haber un daño por hipoxemia, o sea, por falta de oxígeno en las neuronas. Y este daño también va a generar los síntomas de primera motoneurona que vemos en las alteraciones de los ASB, por ejemplo. Vamos a tener hipertensión pulmonar, deterioro de la función renal, ¿ya? Y alteraciones en el sistema cardiovascular. Los objetivos de la oxigenoterapia son tratar o prevenir la hipoxemia, ¿ya? Que analizamos recién, tratar la hipertensión pulmonar, que se puede dar secundaria a esta hipoxemia, y reducir el trabajo respiratorio y miocardial, ¿ya? Que van a ser un poco las formas de compensar esta hipoxemia que encontramos. Tenemos aquí la curva de disociación de la hemoglobina, ¿ya? Que es importante tenerla en consideración porque van a haber factores que no necesariamente van a ser respiratorios, que vamos a encontrar una menor o mayor afinidad por el oxígeno. Por ejemplo, la fiebre, el aumento de la temperatura, el aumento de la PC2, la disminución del pH, entre otros, van a generar una pérdida en la afinidad, una disminución en la afinidad del oxígeno con la hemoglobina y un desplazamiento de la curva hacia la derecha, lo que va a generar desaturación a pesar de que nosotros aportemos oxígeno adicional. Entonces, muchas veces, antes de adicionar oxígeno o utilizar la oxigenoterapia, es importante revertir estos factores. Ya, por ejemplo, aliviar la fiebre, paracetamol, o disminuir o tratar la acidosis, ya sea metabólica o respiratoria, antes que la utilización excesiva del oxígeno. ¿Ya? Aquí los mecanismos de compensación que vamos a tener en la hipoxemia, vamos a tener efectos en distintos temas, respiratorio, cardiovascular y hematológico. Estos efectos van a ser mecanismos que van a intentar compensar esta falta de oxígeno en la sangre para evitar la hipoxia. ¿Ya? La hipoxia, que es la falta de oxígeno en los tejidos. ¿Ya? El cuerpo tiene varios mecanismos de poder evitarla, pero estos mecanismos pueden generar consecuencias en el organismo que van a ser insuficientes para mantener esta compensación. ¿Ya? Algunas consecuencias, por ejemplo, beneficiosas de los efectos de la hipoxemia van a ser una mejora en la relación BQ, obviamente para mejorar el intercambio gaseoso, va a mejorar en lo hematológico, mejoramos el transporte de oxígeno, ya la disponibilidad de oxígeno al aumentar la hemoglobina, el hematocrito, y también tenemos una mejora en la PO2, ya obviamente que con el aumento de la ventilación tenemos mejor intercambio. Pero vamos a tener efectos adversos que encontramos aquí como el aumento del trabajo respiratorio, ¿ya? Aumento en la presión de la arteria pulmonar y aumento en el trabajo cardíaco, ¿ya? La taquicardia, que comúnmente viene acompañando a los pacientes polimnéicos que llegan al servicio de urgencia, es un mecanismo de compensación también para poder transportar mayor oxígeno. Esta taquicardia, si no es tratada a tiempo, puede llegar a generar una fatiga, ¿ya? Un poco de pediatría, en este caso, es importante tener en consideración que la mayoría de los paros cardíacos son resultado de un shock o una insuficiencia respiratoria progresiva. La hipoxemia va a llevar a los niños, a los lactantes, a los recién nacidos, al paro cardiorrespiratorio. Es la principal causa. A diferencia de los adultos que encontramos que las arritmias son la principal causa de paro, nosotros si no revertimos la desaturación de forma rápida y sistemática, el niño no solamente va a ser una insuficiencia respiratoria, sino que va a caer en paro cardiorrespiratorio. Es por eso que la adición de oxígeno en situaciones en que los pacientes llegan, por ejemplo, en campaña de invierno, producto del BRS o cualquier virus respiratorio, con saturaciones quizás pueden llegar con saturación adecuada, pero polimnéicos, taquicárdicos, con sus mecanismos de compensación al límite, a punto de fatigarse. ¿Qué va a pasar? El paciente se va a fatigar, no va a lograr compensar, va a caer en hipoxemia y lo va a llevar al paro. ¿Ya? Es por eso que sobre todo en los niños es importante actuar
de manera rápida, sistemática, para evitar esta consecuencia. Me parece importante que ahora revisemos los fundamentos un poco de la oxigenoterapia y obviamente que nos vamos a basar en las alteraciones fisiológicas, ¿ya? La hipoxemia tiene distintos factores que la van a causar. Aquí en este paper de la Respiratory Care, que hacen la revisión, divide las causas de la hipoxemia en cuatro, que las vamos a analizar, que también están presentadas por West, que esto es muy típico de cómo nosotros vemos la fisiología desde la universidad, y son la base para saber también cuándo y qué dispositivo va a ser necesario, útil o no, ¿ya? Aquí en la presentación también aparece la ecuación de la distribución de oxígeno, ¿ya? Y vemos que esta distribución depende de factores que son cardíacos, ¿ya? Del débito. Hay factores de transporte, que son la hemoglobina, ¿ya? Y una concentración, y si se fijan en la fórmula, el oxígeno disuelto en sangre no es un factor que determine tanto el transporte. Lo que más relevante es la concentración de hemoglobina con la saturación y el débito cardíaco, ¿ya? Entonces, las causas de la hipoxemia. Vamos a encontrar, según West, como describe aquí la hipoventilación. No me voy a caer tanto en analizar la fórmula que aquí presento, sino que obviamente que la caída en la entrada y la salida del aire va a generar una disminución del intercambio gaseoso. Por lo general, esto va a traer una consecuencia de tanto de una baja en la PO2, pero también un aumento en la PCO2, ¿ya? Y lo interesante de esto es que, bueno, esta hipoventilación puede estar secundaria a fármacos, secundaria a enfermedades neuromusculares, eh, o en alteración del compromiso de conciencia. Lo relevante es que cuando nosotros aplicamos oxigenoterapia en pacientes que tienen la fisiopatología de la hipoxemia, por hipoventilación, vamos a tener buenos resultados. Vamos a poder revertir la hipoxemia a través de la aplicación de oxígeno, ¿ya? Más adelante un poco. Aquí aparece que cuando nosotros incorporamos al aire un oxígeno al 30%, la PO2 alveolar puede aumentar en 60 miligramos de mercurio. O sea, un aumento significativo en la diferencia de presión que va a haber entre el alveolo y el capilar, ¿ya? Por eso es que tenemos un buen resultado. Los trastornos de la difusión, ¿ya? Que aquí en el gráfico se muestra el aumento en el grosor de la membrana, va también tener una alteración en el intercambio gaseoso, ¿ya? Al aumentar el grosor de la membrana, vemos cómo se altera la velocidad de difusión y la necesidad de un aumento en la diferencia de concentración. Por lo tanto, si nosotros aumentamos la concentración alveolar de oxígeno, vamos a tener una mejora en la oxigenación de la sangre, en la PO2, en situaciones normales. Mientras más aumente el grosor de la membrana, mayor diferencia de concentración de oxígeno vamos a necesitar. Enfermedades como las neumonias, el distrés respiratorio, todo lo que aumente el grosor de la membrana alveolo-capilar, van a ser posibles tratar con oxígeno. Alteraciones de la ventilación-perfusión, como son la atelectasia, también algunas neumonias. Vamos a tener entonces esta administración de oxígeno que por lo general vamos a encontrar que vamos a intentar mejorar la concentración de oxígeno alveolar para mejorar el intercambio, ¿ya? Pero cuando existen estas alteraciones de la ventilación-perfusión, muchas veces podemos encontrar que el oxígeno en altas concentraciones van a generar atelectasias por reabsorción. El oxígeno es un gas
muy liviano y que difunde fácilmente a través de la membrana. Pero el aire está constituido no solo de oxígeno, también tenemos moléculas como el nitrógeno, que no se difunden por la membrana, pero que sí le dan estabilidad. O sea, hay un volumen dentro del alveolo. Si nosotros tenemos solo oxígeno dentro del alveolo, ese oxígeno va a difundir y por ende va a haber colapso alveolar, ¿ya? Entonces, como muestra aquí West en su figura, este mecanismo de colapso de las unidades pulmonares, eh, hay que tener mucho ojo con la administración de altas concentraciones de oxígeno. Cuando esto sucede, el, el ascenso de la presión de oxígeno se va a interrumpir. O sea, si nosotros empezamos a perder unidades alveolares al desreclutarse o al tener colapso, vamos a tener que el oxígeno no va a ser una forma de revertir esta alteración y vamos a necesitar otro tipo de terapia. Obviamente que el aumento de la PO2 va a depender del patrón respiratorio, van a haber distintas variables que pueden dar o no resultados en el intercambio. Pero cuando el CHAN o esta alteración en la ventilación aumenta sobre el 20% del total pulmonar, vamos a tener que el oxígeno no va a ser, a pesar de altas concentraciones, no va a ser efectivo en corregir la hipoxemia. ¿Qué es el CHAN? Se refiere a la sangre que ingresa al sistema arterial sin pasar por las regiones ventiladas del pulmón. Puede ser un CHAN intrapulmonar, por ejemplo, causado por un edema alveolar, o extrapulmonar, como son, por ejemplo, las cardiopatías congénitas, en donde hay un bypass del pulmón. La razón por la que la sangre pasa que la sangre que pasa por alto los alvéolos ventilados, o sea, el CHAN, no ve el oxígeno agregado, quiere decir que si nosotros tenemos una hipoxemia producto del CHAN, una PO2 baja producto por esta fisiopatología, el aporte adicional de oxígeno, la oxigenoterapia, no va a ser efectiva en corregir la alteración, ¿ya? Porque aunque ventilemos las zonas pulmonares con mayor concentración, la sangre no pasa por esas zonas. Entonces, entendiendo la fisiopatología, vamos a entender cuándo ocupar o no ocupar oxígeno. ¿Qué va a ser entonces nuestro objetivo principal? Corregir la hipoxemia, tener la PO2 por sobre 60 miligramos de mercurio, pero vamos a tener como objetivo secundario prevenir la hiperoxia. ¿Por qué? Porque tenemos toxicidad al oxígeno. Como mencionaba en un comienzo, el oxígeno es un fármaco, un medicamento que debe tener una dosificación adecuada. Si tenemos, antiguamente se ocupaba mucho el oxígeno en altas concentraciones, mientras más oxígeno, mejor, que el paciente sature 100%, y vamos a tener el problema que con una saturación de 100%, nosotros vamos a tener una PO2 que no vamos a poder relacionar con la tabla. ¿Por qué? Porque podemos tener una PO2 de 100, ¿cómo podemos tener una PO2 de 150, 200, 300 y la saturación va a ser 100? Entonces, tenemos que tener en consideración que cuando el paciente sature de esa manera, ojo, ¿por qué? Porque tenemos que el oxígeno también daña. La hiperoxia alveolar, en modelos experimentales, conlleva una producción de radicales libres de oxígeno que excede la posibilidad de defensa tisular, provocando inflamación, sobreexpresión genética y daño celular directo, con fenómenos de necrosis y apoptosis de las células del aparato respiratorio. Está claramente demostrado una alteración funcional debido a fracciones inspiratorias altas, ¿ya? Y a un mayor desreclutamiento pulmonar debido a lesiones pulmonares y a la reabsorción de oxígeno que mostraba en la diapositiva anterior. Y que tanto la PO2 empleada de las primeras 24 horas están relacionadas con una alta mortalidad. ¿Ya? Ocupar PO2 alta las primeras 24 horas va a estar asociado a una mayor mortalidad. Además, la exposición a altas concentraciones de oxígeno va a dañar el endotelio capilar, seguido de un edema intersticial, las primeras 12 horas.
de estar expuesto a esta alta concentración. Luego, si mantenemos FIO2 alta, vamos a encontrar un empeoramiento en la distensibilidad y en la capacidad vital. O sea, ya hay daños estructurales que van a ser difíciles de revertir y que comúnmente nosotros no entendemos por qué el paciente no mejora, está saturando 100%. ¿Qué sucede? Estamos dañándolo al estar aplicándole altas concentraciones de oxígeno. Engrosamiento finalmente de la membrana alveolar capilar. Y esto ya displasia pacientes displásicos que quedan generalmente con necesidad de oxígeno crónico. Esto se veía mucho antes, hoy ya que se conoce el daño que produce el oxígeno, en todos los lugares se está limitando su uso y buscando objetivos de saturación más bajos, entre 98 y 94. Como les mencionaba, la FIO2 mayor a 50%, ¿ya? FIO2 mayor a una fracción de oxígeno mayor a 0,5, presenta riesgos significativos de atelectasias por absorción. ¿Ya? Eh, Vamos entonces ahora a pasar un poco a lo que son las situaciones agudas y crónicas. Ya sabemos entonces cuándo, para qué sirve la oxigenoterapia, qué es lo que es, cuáles son los fundamentos, y también vamos a ver, o sea, ya vimos el daño que se produce si se utiliza de mala manera. Ahora, generalmente ahora en invierno vamos a tener las clásicas situaciones agudas. Ya vamos a tener el paciente que llega desaturando, producto de una alteración por una neumonía viral, a veces sobreinfectada bacteriana, con un engrosamiento en la membrana, con saturaciones límites, con pacientes polimnéicos, taquicárdicos, con pocas reservas de oxígeno, en donde nosotros vamos a utilizar la oxigenoterapia como primera medida para entregarle al paciente un alivio de los mecanismos de compensación, ya para que pueda descansar. Si bien el oxígeno no va a tratar la neumonía, no va a generar una desinflamación, tampoco es un antibiótico, es una forma que nosotros vamos a ganar tiempo para que el sistema o el antibiótico haga su efecto o el cuerpo ocupe sus defensas para combatir el agente externo. ¿Ya? Es importante recordar que debemos intentar mantener PO2 sobre 60 para evitar todos los trastornos que pueden ocurrir producto de la hipoxemia. Eh, bueno, y también recordar que no todos los factores de saturación van a estar asociados a un cuadro respiratorio. Tenemos, eh, por ejemplo, aquí un bajo gasto cardíaco secundario a un toque cardiogénico, un toque hipovolémico o aguda anemia, van a requerir oxigenoterapia en forma aguda, rápida, no por un factor respiratorio, sino por un factor que tiene que ver con el transporte de oxígeno, ¿ya? Y el débito cardíaco. Los sujetos con insuficiencia respiratoria aguda, que tienen una taquipnea importante, con elevados grados de ventilación, frecuencia respiratoria y amplitud en la respiración, van a requerir concentraciones de oxígeno muy elevadas y dispositivos que logren entregar flujos altos para poder compensar y entregar el aporte correcto de oxígeno. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Aplicamos el oxígeno, esperamos el alivio de los síntomas. No nos guiamos por la saturación. Si yo tengo un paciente que llega al servicio de urgencia y le aplico una mascarilla de una Venturi, en donde mejoramos la saturación de oxígeno, llega saturando 90, le ponemos la Venturi, empieza a saturar 99% y decimos, estamos listos, revertimos esto, la saturación no es la guía. Ahí lo que nosotros tenemos que esperar es el alivio de los síntomas. Una normalización de la frecuencia cardíaca, una normalización en la frecuencia respiratoria. ¿Ya? La dificultad respiratoria, que también está en esta época muy asociada a lo que es la obstrucción, también debería ir acompañado de un tratamiento broncodilatador. ¿Ya? El oxígeno es parte de las terapias que nosotros vamos a ocupar, pero no es la única. ¿Ya? En situaciones crónicas pediátricas, me pareció importante mostrar este estudio en donde se analizaron recién nacidos de pretérmino, en donde tuvieron dos grupos.
Un grupo que se le pidieron objetivos de saturación entre 95 y 98, y otro grupo que se le pidieron objetivos de saturación entre 91 y 94. Y se vio que entre estos ambos grupos no habían riesgos de aumento de secuelas pulmonares y tampoco había necesidad de mantener oxígeno durante más días, en el grupo en que se le pidieron menos meta de oxigenación. Ya entre 91 y 94 no hubieron secuelas pulmonares y tuvieron menos días de uso de oxígeno. Además, los valores de saturación entre 89 y 95 son correctos para corregir o para mantener un adecuado crecimiento y un desarrollo del niño, ¿ya? Muchas veces nos asustamos con saturaciones tan bajas y en realidad este paper mostró que no hubieron alteraciones en nivel neurológico, nivel de crecimiento, incluso se previno la retinopatía, ¿ya? Por lo tanto, en situaciones crónicas, como es la prematurez, las metas de saturación de oxígeno estaban más cercanos al 92% para lograr buenos resultados y evitar tanto la permanencia en las unidades eh, y el uso de oxígeno, y el uso de oxígeno en el intrahospitalario. Situaciones crónicas del adulto, que aquí me parece que la enfermedad más común es el EPOC, en donde vamos a tener pacientes con retenedores de oxígeno, ¿ya? Pacientes que van a tener mecánicas alteradas, siempre un poco hiperventilando para mantener y poder compensar esta alteración pulmonar, en donde sus quimiorreceptores, al estar más sensibilizados al CO2, van a responder de forma más rápida al oxígeno. Ya van a captar los cambios de oxígeno de forma más rápida que los cambios de CO2, porque son retenedores crónicos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente EPOC, retenedor, que llega al servicio de urgencia, saturando 88, y nosotros ocupamos alta concentración de oxígeno para saturaciones 95, 100, lo que vamos a hacer es deprimir el centro respiratorio, provocando un aumento en la retención de CO2. Es importante destacar que nosotros en estos pacientes no significa que no vamos a ocupar oxígeno, significa que vamos a ocupar oxígeno en dosis adecuadas para no deprimir el centro respiratorio, para mantener una oxigenación adecuada, pero con la precaución de no activar los quimiorreceptores que van a ver esta hiperoxigenación y que van a deprimir el centro respiratorio, aumentando la retención de oxígeno. Estos pacientes necesitan hiperventilar, necesitan constantemente estar en este estado. Si alteramos eso, el paciente se va a deprimir y obviamente que la retención de CO2 lo puede llevar a la falla respiratoria catastrófica. Como dato también, en pacientes pediátricos con enfermedad y adultos con enfermedades neuromusculares, AME tipo 1 en general, también vamos a tener un uso limitado del oxígeno por esta misma razón, ¿ya? Pacientes que van a empezar ya a ser un poco retenedores crónicos, pero producto no de una alteración en el parénquima pulmonar, sino en la fuerza, también van a desarrollar esta sensibilidad mayor al oxígeno que al CO2. Y en el AME tipo 1, que se ven cada vez más pacientes, antiguamente todos estos pacientes estaban traqueostomizados y tenían periodos de expectativas de vida muy cortas. Hoy por hoy, con la medicina genética, con estos medicamentos ultra caros que el Estado está financiando, estamos encontrando que los pacientes están llegando a los servicios de urgencia, están llegando a la UCI, y es importante que el manejo en estos pacientes no sea con oxígeno propiamente tal. Por un lado, podemos deprimir el centro respiratorio, pero por otro, enmascaramos las causas de desaturación. En general, el paciente neuromuscular va a desaturar por 3 factores: atelectasia, secreción o neumonía.
Si el paciente no está infectado y el pulmón está sano, vamos a tener que la principal causa de su desaturación, de su hipoxemia, va a estar generada por secreción. ¿Qué es lo que necesita ese paciente? Permeabilizar la vía aérea con los instrumentos que hoy por hoy se ocupan, COFACIS o la técnica del air staking, más la succión de la aspiración de las secreciones para permeabilizar. Si nosotros enmascaramos la saturación con oxígeno, no vamos a saber en qué momento el paciente va a requerir la intervención para permeabilizar la vía aérea que no puede hacer por sí mismo, ¿ya? Entonces, con estos grupos de pacientes, mucho cuidado con la oxigenoterapia, no siempre es beneficiosa. Existe otro grupo de pacientes que es menos común encontrar, pero también que se está dando cada vez más, que son los pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas, ¿ya? Estos pacientes, no voy a entrar mucho en detalle en la fisiopatología, pero existen pacientes que tienen hiperflujo pulmonar. El hiperflujo pulmonar es una característica que nosotros tenemos que intentar evitar aumentar el flujo mayor al pulmón, a la arteria pulmonar, para que el débito sistémico no caiga, ¿ya? Si nosotros agregamos oxígeno en estos pacientes cianóticos, que en su vida normal saturan 75, 85, y están compensados a través de mayor hemoglobina, mayor hematocrito, nosotros al ocupar oxigenoterapia en estos pacientes, aunque sea poco, vamos a generar una vasodilatación pulmonar, haciendo que todo el débito que debería ir al sistema se vaya al pulmón, generando un shock distributivo, ¿ya? Así que también con este grupo de pacientes, importante tener cautela en el uso de oxígeno, no necesariamente un paciente con una cardiopatía cianótica, por lo general, analizar el tipo de patología, el tipo de cirugía en que ya está, en etapa en que está, antes de ocupar la oxigenoterapia, ¿no? Entonces los objetivos van a ser, eh, o sea, el dispositivo que nosotros vamos a utilizar va a estar enfocado en la mejora clínica del paciente, ¿ya? La saturación es un factor y es muy fácil de tener y en general en la clínica y en la urgencia uno se guía mucho por la saturación, pero no olvidemos que nosotros no tratamos un monitor, no tratamos un examen, nosotros tratamos un paciente, una persona, siempre mirarlo, ver su coloración, ver la forma en que está respirando, ver si está cansado o no. Eh, Uno por lo general, ¿no? Los papás de los pacientes pediátricos ven una alteración y un cambio en su hijo, un rechazo en el alimento, un decaimiento, se ven las ojeras de varios días sin dormir. Entonces, nosotros lo que vamos a buscar es la disminución de los síntomas, de la dificultad respiratoria, ¿ya? Una normalización de la frecuencia cardíaca importante, no solamente la parte respiratoria, sino esta taquicardia que puede venir de varios días. O sea, el cuadro puede haber empezado un lunes, el papá recién consultó, o el paciente recién consultó el miércoles, esto por lo general se dice, viene corriendo una maratón hace 2 días. ¿Ya? El paciente no está preparado, puede caer en paro respiratorio por ya una falta de energía para mantener la ventilación, ¿ya? Obviamente que buscamos que la frecuencia respiratoria se normalice y la saturación, no es que la quiera demonizar, sino que también es importante, pero es parte de una gama de cosas que nosotros tenemos que analizar. Este recuadro de abajo es súper importante porque destaca que la terapia, la oxigenoterapia, puede ayudar a pacientes con insuficiencia respiratoria leve, pero es insuficiente para formas moderadas o severas. Cuando aumenta la resistencia de la vía aérea y cuando aumenta el trabajo respiratorio, no va a ser suficiente corregir y es importante escalar a un soporte ventilatorio adecuado para la necesidad del paciente, si es que no resulta la oxigenoterapia convencional. Obviamente que las medidas o los dispositivos que vienen a continuación son, bueno, conocida la naricera de alto flujo, que también es un poco oxigenoterapia, pero que tiene también otra forma de entrega un alto flujo que también genera otros beneficios. La presión positiva, ya sea a través de un CPAP o un BiPAP, y bueno, ojalá no llegar a la intubación, pero en caso de ser necesario, no retrasar ese procedimiento porque las consecuencias luego son peores.
Tenemos entonces ahora la selección del dispositivo. Vamos a tener dispositivos de bajo flujo y alto flujo. Y este nombre, que se ocupa comúnmente para calificar y para clasificar los dispositivos, no tiene que ver con el flujo. ¿Ya? No tiene que ver si ocupamos flujo alto o flujo bajo del flujómetro de la pared o del flujómetro del tanque de oxígeno. Va a tener que ver con los requerimientos ventilatorios del paciente. Si el dispositivo entrega todos los requerimientos de volumen minuto que tiene el paciente, vamos a considerarlo un dispositivo de alto flujo. Si el dispositivo entrega una parte de lo que el paciente está inspirando, lo vamos a considerar de bajo flujo, ¿ya? No tiene que ver con los litros por minuto, tiene que ver con si el dispositivo entrega al paciente todos los requerimientos ventilatorios que tenga, asociado principalmente al volumen minuto, ¿ya? Si el paciente respira todo el volumen minuto del dispositivo, va a ser de alto flujo. Si el paciente hace una mezcla entre el dispositivo y el aire, va a ser de bajo flujo. Y vamos a encontrar entonces, vamos a ir primero por los dispositivos de bajo flujo. La cánula nasal, que debe ser el dispositivo más ocupado, porque es fácil de utilizar, es bien tolerado por el paciente, tiene varios beneficios. Tenemos la mascarilla de reservorio de reinhalación parcial y mascarilla de reservorio sin reinhalación. Ahora, si se fijan en esta tabla, se puede ver que las mascarillas de reinhalación parcial, o de no reinhalación, llegan a ocupar flujos de 10 litros por minuto y son dispositivos de bajo flujo. ¿Por qué? Porque el paciente va a mezclar lo que está extrayendo desde la bolsa con el aire, ¿ya? La cánula nasal, que vamos a hablar ahora, vamos a hacer una distinción en el uso pediátrico y el uso de adulto, ¿ya? Primero que todo, esta naricera está diseñada para utilizar un cierto límite de flujo, ¿ya? En adulto vamos a encontrar recomendaciones hasta 5 litros y en pediatría vamos a encontrar recomendaciones hasta 3 litros. Esto debido a que la humidificación del gas va a ser pasiva a través de el clásico humidificador de botella o el humidificador del Aquapack, en donde va a pasar el flujo de oxígeno desde la red por agua que no va a estar calefaccionada, que va a estar en el ambiente. El gas va a tomar las partículas de agua, se va a humidificar y va a llegar al paciente en condiciones adecuadas para que no irrite la mucosa. Si nosotros utilizamos flujos mayores, vamos a generar daño a nivel de la mucosa. Por ende, complicaciones como epistasis, mala tolerancia, dolor, van a ser porque se están utilizando flujos muy altos, ¿ya? Esta tabla que habla de que es bien ocupada en adultos, ¿ya? En donde nosotros asociamos una cantidad de litros con una FiO2 entregada, ¿ya? La tabla de la derecha. En donde, por ejemplo, 1 litro sería equivalente a 24%, 2 litros, 28, 3 litros, 32, y así nosotros podríamos calcular la FiO2 y calcular la PAFI o si nosotros pasamos de un dispositivo en donde sabemos la FiO2 que estamos entregando, como un ventilador mecánico no invasivo, que estamos, no sé, con 30% de FiO2, nosotros pasamos a 2 litros porque es más o menos el ciclo, ¿ya? Eso en adulto es bastante adecuado y funciona bastante bien, porque tienen un patrón respiratorio constante. En niños, en pediatría, no podemos ocupar esta tabla. No es válida, no tiene correlación, porque nosotros en pediatría podemos encontrar niños desde, bueno, recién nacidos hasta 18 años, ¿ya? Y si nosotros le colocamos 3 litros de oxígeno a un recién nacido, va a ser distinta la concentración de oxígeno que esos mismos 3 litros se le va a entregar a un niño de 18 años. Entonces, para calcular la FiO2 entregada, existe esta fórmula que estima la concentración de oxígeno, ¿ya? No la vamos a analizar todavía porque la vamos a ver al final en el caso clínico, ¿ya? Pero es importante que sepan que en pediatría
la FIO2 no va a estar asociada a los litros, sino que va a estar asociada al patrón respiratorio, a la frecuencia respiratoria y al volumen minuto que está moviendo el paciente. En la mascarilla de reservorio sin reinhalación, bueno, la diferencia entre la mascarilla de reservorio con reservorio de reinhalación parcial y de sin reinhalación va a ser una válvula unidireccional. La válvula unidireccional va a permitir que al expirar el aire salga y no se mezcle la bolsa con el oxígeno que está en ella. Entonces, la mascarilla de reservorio sin reinhalación va a tener concentraciones de oxígeno mayor que la otra, ¿ya? Pero son dos dispositivos bastante similares, que la única diferencia es esta pequeña válvula unidireccional que se encuentra en la parte lateral. Nos permiten entregar, bueno, es importante que al utilizar este sistema, la bolsa se encuentre llena e inflada, ¿ya? Si nosotros vemos que esta bolsa colapsa, el dispositivo no está siendo suficiente para los requerimientos del paciente, ¿ya? Podemos jugar flujo entre 10 y 15 litros máximo, y esto nos va a dar una concentración de oxígeno entre 60%, 80%, ¿ya? Concentraciones altas de oxígeno. Principalmente esta mascarilla se utiliza en situaciones agudas, en donde necesitamos conexiones rápidas de concentraciones altas de oxígeno para revertir situaciones también de alta dificultad respiratoria, pero no se recomiendan de uso prolongado por la alta concentración de oxígeno. Ahora, dispositivos de alto flujo, voy a hablar en esta presentación principalmente de la mascarilla de arrastre de aire, como sale descrita, que nosotros la conocemos como la Venturi, y que se basa en el principio de Bernoulli, en donde el flujo de un gas que atraviesa unas pestañas va a arrastrar de forma externa un flujo que se va a unir y va a generar un flujo común, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos la variable de flujo, la variable del tamaño de la pestaña y el diámetro del tubo, vamos a poder calcular la FIO2 exacta que vamos a estar entregando, ¿ya? Y si bien hay una mezcla en el aire, con el aire ambiental, con el flujo de oxígeno, el dispositivo va a estar entregando todo el aporte que va a estar respirando el paciente, ¿ya? Por eso la mascarilla Venturi es considerada un dispositivo de alto flujo. Existen varios, o sea, no varios dispositivos, existen dos pestañas, la blanca y la verde, ¿ya? Que van a ser para nosotros, van a tener el diámetro, o sea, el tamaño calculado para poder dar una concentración de oxígeno. Y es bastante amigable porque en esa misma pestaña aparece la correlación de los litros que nosotros aportamos y la FIO2 que se va a entregar, ¿ya? En esta mascarilla, o sea, vamos a encontrar litros entre 3 a 15 litros y FIO2 que van entre 28 y 50%, ¿ya? Es importante, sí, ver la pestaña que sea la adecuada y que la correlación entre lo que aparece en la pestaña y lo que dice de flujo que debe ocupar sea la misma, porque de lo contrario vamos a estar entregando un flujo y una FIO2 desconocida, ¿ya? No significa que no va a estar entregando oxígeno, pero no va a estar siendo precisa ni va a estar siendo lo que vamos a estar administrando, ¿ya? Vamos a ir finalmente a un caso clínico, en donde justamente vamos a hablar de un paciente pediátrico que está ocupando una naricera convencional de 1 litro, ¿ya? Este niño de 1 año pesa 12 kilos, y la pregunta es ¿qué FIO2 le está entregando esa naricera de 1 litro? Bueno, la fórmula que ya les había mostrado incluye el volumen minuto, que es frecuencia respiratoria por volumen corriente. El volumen minuto lo vamos a calcular y vamos a hacer una aproximación de 6 ml kilo. Por lo general, el volumen minuto el volumen corriente
va entre 6 y 8 ml kilo. ¿Ya? Vamos a hacer este cálculo con 6 ml kilo, como el de este, pensando que el paciente está respirando lo mínimo. ¿Ya? Si aumenta, esto podría aumentar la concentración. Y una frecuencia respiratoria de 30, que es más o menos un valor referencial a la edad del paciente. Esto nos da un volumen minuto de aproximadamente 2 litros por minuto. Y en la fórmula ocupamos y ponemos los datos y nos va a dar una concentración de oxígeno de 57,5%. O sea, una naricera de 1 litro en un paciente de 12 kilos va a ser el equivalente a 60%. ¿Ya? Y si recuerdan la tabla de adultos, 1 litro equivale a 24. Entonces, ojo, porque muchas veces los pacientes pequeños que van a tener oxígeno por naricera y el doctor nos va a indicar, no, póngale poquitito, póngale 2 litros, vamos a poder generar un daño por hiperoxia, ¿ya? Simplemente por el desconocimiento de la concentración de oxígeno que puede generar esta mascarilla, o sea, este dispositivo. Esta es la fórmula, ¿ya? Se las comparto. Uno en general no anda calculando la FiO2 de los pacientes con la naricera, ¿ya? Pero nos guiamos muchas veces por la saturación, o sea, intentar que la saturación no sea 100% es la recomendación que puedo dar para evitar la hiperoxia, ¿ya? Saturaciones entre 95 y 98 son adecuadas, ¿ya? El paciente que satura 100 no está bien monitorizado, ¿ya? Así que en caso de que alguna vez alguien les pregunte cómo calcular la FiO2 de una naricera en un niño, aquí está la fórmula, queda disponible. Hagan el ejercicio en sus lugares, porque se van a sorprender de la alta concentración que pueden llegar a tener. Entonces, para finalizar un poco los efectos de la oxigenoterapia, que era el tema que nos convocaba, va a ser incrementar la concentración de oxígeno en el aire ambiente para corregir los mecanismos de compensación natural que son necesarios para mantener una oxigenación adecuada. La oxigenoterapia revierte la hiperventilación, la apnea, revierte la taquicardia y revierte la vasodilatación hipóxica. Además, al normalizarse el aporte tisular de oxígeno, se corrigen las alteraciones neurológicas, miocárdicas y renales que vimos que podían generarse por la hipoxemia severa. Y también quédense con esto que muchas veces se olvida, que un aumento excesivo en la PO2 tendrá un efecto perjudicial sobre la ventilación alveolar y por una depresión del centro respiratorio, ¿ya? Además del daño por la toxicidad del oxígeno. Ha sido un gusto, quedan abiertas las preguntas y agradezco su atención. Gracias, Gerardo. Bueno, vamos a dar el pase ya para que puedan ir levantando justamente las manos e ir haciendo las preguntas, o también pueden ir dejando en el chat escritas las preguntas o las consultas que quieran hacerle a Gerardo. ¿Ya? Le agradecemos obviamente desde ya el espacio, la oportunidad de hacer este webinar con nosotros, ya considerando que la oxigenoterapia es algo que es utilizado ampliamente, pero teniendo las consideraciones que Gerardo menciona de entender que es un medicamento, de que hay que entender también la fisiopatología o el origen, ¿cierto?, que está generando los síntomas en el paciente, ¿ya? No es llegar y administrar, así que muy agradecido de tu presentación, queda claro, y ahora vamos a dar el pase vamos a ver, Patricio tiene la mano levantada para que pueda hacer la pregunta. ¿Puedes activar tu micrófono, Patricio, para que pueda hacer la pregunta? Patricio, ¿nos escuchas? Quedó con la mano levantada. Vamos a ver qué más. Jonathan, adelante, activa tu micrófono y haz la pregunta. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Ya. Mira, lo último que estábamos viendo, que para nosotros, o sea, yo soy estudiante de kinesiología de 4º año,
y estamos mirando todo esto, lo de oxigenoterapia y aerosol terapia. Entonces, una de las cosas que nosotros como que nos advirtieron, y ahora que obviamente trabaja ahí mismo, el casi colega, me falta unos años nomás, pero tú trabajas en el Calvo Baquena, entonces obviamente hay muchos niños. A nosotros se nos restringieron mucho de darle oxígeno, por lo mismo, porque ahora que tú muestras el cálculo, la verdad que 1 litro es demasiado para un pediátrico. Entonces, en ese caso, es solamente ocupar aire como para compensar con nebulización o ver otra opción. Mira, la recomendación es ocupar los flujómetros neonatales, que vienen dosificados hasta 1 litro. O sea, viene 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, hasta un Ah, ya. litro. Esa es la mejor forma para dosificar de manera adecuada. Ahora, cuando no está disponible eso, y yo he visto que se ocupa mucho, es ocupar lo que se denomina burbuja. ¿Ya? Ah, ya, sí, sí. Está bajo 1 litro, bajo el 0,5, y que tú ves que en el fondo la humidificación está burbujeando y le llaman burbuja, ¿ya? Pero no está dosificado, o sea, tú no sabes cuánto estás entregando, ¿ya? Entonces, la recomendación principal es ocupar esos dispositivos. Ahora, si el paciente ya corrigió sus necesidades, sus mecanismos de compensación, y ya está utilizando oxígenos bajos, es probable que tolere no utilizar oxigenoterapia, o sea, ya volver a su intercambio fisiológico. Y en ese sentido, quizás lo que necesita ese paciente cuando tenga una desaturación no es oxígeno, sino que quizás es la intervención del kinesiólogo y que le haga una permeabilización de la vía aérea, y con eso va a corregir la saturación, ¿ya? Pero incluso en dispositivos como por ejemplo el BiPAP, en donde se ocupa presión positiva, quizás lo que el paciente necesita es presión positiva y no FIO2. Entonces, en esos pacientes también utilizar concentraciones de oxígeno bajas, ¿ya? Esa es como la recomendación. Ya, muchas gracias. Entiendo. Gracias. Vamos a leer alguna pregunta del chat. María Loreto. ¿Qué opinas de eliminar humidificadores en bajo flujo, naricera, por ejemplo? Mira, lo que leí es que cuando las concentraciones de oxígeno o sea, cuando el flujo es menor a 1 litro en un adulto, no habrían efectos adversos. Esto lo leí en uso domiciliario, ¿ya? En el fondo, que se conectan como estos dispensadores de oxígeno, estos los compensadores de oxígeno, no habrían cambios significativos, incluso podrían disminuir la colonización bacteriana que se produce en el frasco, ¿ya? Pero en niños no lo recomiendo, ¿ya? Porque los flujos, aunque sean bajos, sí pueden significar una complicación en la irritación de la mucosa. Ahora, en casos, y esto es un error que me ha tocado ver varias veces, cuando los pacientes están traqueostomizados y ocupan el filtro, el Termoven, el filtro de la traqueostomía, y se les aplica oxígeno, en esos casos no es necesario ocupar humidificación, ¿ya? Porque el mismo filtro es un intercambiador de calor y humedad, ¿ya? En esos casos no ocuparlo, porque la doble humidificación podría generar alteraciones en el filtro, en el Termoven, ¿ya? Ahora, también si es que son periodos cortos, podríamos no utilizar la humidificación, ¿ya? Periodos cortos me refiero a un traslado. eh, Ahora, es importante, sorry, yo estaba asociando el bajo flujo a la naricera, pero en el caso de la mascarilla de no reinhalación o la de reinhalación parcial, no utilizar la humidificación pasiva, o sea, no se utiliza el frasco, ¿ya? Porque altera la entrega del gas. Espero haber respondido la pregunta. Gloria, Carmen Gloria, perdón, activa tu micrófono más allá, la pregunta. Yo, bueno, hola profe, yo quería hacer una consulta.
Yo estoy haciendo mi práctica en el Hospital Calvo Maquena y nosotros cuando, por ejemplo, le hacemos la KTR a los bebés, yo estoy en lactantes, nos dicen que, por ejemplo, si el bebé en este caso está muy agitado, es bueno subirle el oxígeno de naricera para realizarle la KTR y luego bajarle el oxígeno y dejarlo en lo que él estaba requiriendo. Quería consultarle si eso es bueno. Sí, mira, eso se llama la preoxigenación, ¿ya? Cuando un paciente está agitado y en el fondo tiene sus reservas de oxígeno al límite, tú al hacerle la KTR, lo más probable es que se agite, ¿ya? Depende de la técnica que ocupes y todo, pero es importante saber que el paciente puede desaturar durante la intervención kinésica. Y para evitar que caiga en zonas riesgosas, es que tú aumentas transitoriamente el aporte de oxígeno. Esto no sería perjudicial en el sentido de que las complicaciones se ven en las primeras 12 horas, ¿ya? Si la intervención es en el momento, o sea, el aumento del oxígeno es momentáneo y transitorio, incluso es recomendable en situaciones en que tú veas que un paciente, no sé, por ejemplo, ingresas y el paciente satura 92%. Y con la KTR te puede caer, no sé, 10% la saturación, o sea, puede llegar a 82%. Eso es medio crítico porque el paciente puede caer en paro, ¿ya? Por la hipoxemia. Pero si tú le aumentas la FiO2 transitoriamente, lo hiperoxigenas, le dejas una saturación de 100, ya con una PO2, una buena reserva de PO2, si tú aumentas el metabolismo, si el paciente se agita, la saturación va a caer, va a consumir el oxígeno, pero va a caer a rango sobre 90, ¿ya? Lo que hace una atención más segura. ¿Ya? Así que en esos casos me parece sí adecuado utilizar el aumento de la FiO2 transitoria. Importante que vuelva a quedar en lo que tenía previamente, o que puedes aumentarlo también, que quede mayor a lo que tenías, porque el paciente no es como una tecla que tú aprietas y cambia. Hay una fisiología que tiene que adaptarse, después de la KTR, volver, quizás tú permeabilizaste la vía aérea, abriste zona, pero el paciente quedó hiperventilando y puede quedar desaturando posterior a tu intervención. Entonces, para evitar que quede esa desaturación, tú le aumentas transitoriamente la FIO2, ¿ya? Pero la idea siempre es buscar el menor aporte de oxígeno para saturaciones adecuadas sobre 94, sobre 92. Ya, gracias, entiendo. Lo otro que le quería consultar, lo que pasa es que nosotros el lactante, por ejemplo, en un bebé de 1 mes, se le pone 1 litro de naricera. Entonces, claramente, como explica usted, es por el peso. Sería también, es mucho para él. Claro, Seguramente si ese paciente va a estar saturando 100%, claro. estar todos tranquilos. Ellos, Pero ellos lo realmente, evalúan más que nada, por ejemplo, si el bebé está con muchas retracciones, se ve que tiene una frecuencia respiratoria elevada y es tan pequeño porque los niños pequeños evolucionan muy rápido, en poco tiempo, igual es harto lo que le ponen. claro, va a corregir, ¿ya? Va Ya, a corregir la taquicardia, la polimnia, debería corregir porque tú estás corrigiendo la hipoxemia. El tema está en que si esa concentración alta de oxígeno persiste mucho tiempo, va a ser dañino. No es dañino en el momento, ¿ya? Porque tú lo que quieres es corregir los mecanismos de compensación de la hipoxemia, la taquicardia, la polimnia y la dificultad respiratoria. Si el paciente no corrige, eh, con 1 litro, claro, lo general que se hace es llegar hasta 3 litros, pero eso es un error. Lo que hay que hacer es cambiar de dispositivo. Quizás a una naricera de alto flujo, por ejemplo. perfecto. ¿No? Sí, y por ejemplo, igual pasa que a mí lo que me llama la atención igual es que a veces, por ejemplo, hay niños que están con la CENAF y les cambian mucho los parámetros, la temperatura, la FiO2, les van cambiando, entonces eso igual perjudica en la evolución del niño y que le cueste más después dejar la CENAF para bajarla a una naricera. O sea, los parámetros tienen que ir modificándose. O Ya, sea, tienen un periodo en que se estabiliza el paciente,
ves que hay una mejoría de los síntomas. Una vez que tienes eso, tú empiezas a desescalar. Ujú. Puede ser en flujo o en FIO2, ¿ya? Pero como te digo, siempre esa FIO2 debería ser la menor posible. El flujo no lo va a dañar, ¿ya? O sea, por lo general se ocupa la fórmula de 2 ml por kilo, eh, y ese es el límite. Y ese flujo no lo va a dañar, porque ese dispositivo está acondicionado para entregar ese alto flujo, ¿ya? Tiene humidificación activa. Pero ya con el flujo debería ser suficiente para nosotros no tener que ocupar concentraciones tan altas de oxígeno, ¿ya? Ojalá bajo 50. Ujú. Pero tú lo que esperas es que se mejore la concentración, o sea, los síntomas, y una vez que se mejoren y hay una estabilidad del paciente, empiezas a desescalar en FIO2 o en flujo. Ahora, claro, el paciente es dinámico, o sea, por lo general las noches son peor que los días, entonces en la noche puede que el paciente requiera un poco más de FIO2 que en el día, ¿no? Entonces, eso va variando. La idea es que no hay una tabla y una forma de cómo entregar un soporte ventilatorio, sino que tú tienes que ir adecuándote a la necesidad del paciente en el momento, no como estaba en la mañana o como te lo entregaron que venía. Tú lo evalúas, ves cómo está y lo que requiere en ese momento es lo que se tiene que aplicar. Claro. A veces pasa que son niños con displasia broncopulmonar, entonces vienen con patologías que requieren a lo mejor mayor oxígeno. Claro, porque van a tener un uso de oxígeno, quizás son usuarios de oxígeno domiciliario, entonces ya van a tener una concentración de oxígeno mayor habitualmente, entonces claro, ellos sí van a necesitar concentraciones más altas, pero finalmente esos niños van adquiriendo un daño crónico. Claro. Son dudas que yo tengo porque más que nada cuando nosotros llegamos allá, los parámetros de oxígeno ya están, o sea, los ponen los doctores. Entonces nosotros no manejamos mucho el tema del oxígeno como kine. Más que nada nosotros realizamos la KTR, aspiración y todo lo que se basa la terapia. Por eso y a veces como son dudas que tengo porque están designados ya los parámetros cuando nosotros vamos a ver a los niños. Sí, la recomendación como futura colega es que siempre sugieras eh, ir titulando la FIO2 a los requerimientos del paciente, ¿ya? Nosotros como expertos en terapia ventilatoria tenemos que velar por el correcto funcionamiento del aparato respiratorio, ¿ya? Y en ese sentido nosotros vamos a buscar que el paciente vuelva a tener un intercambio fisiológico. Y eso muchas veces implica el weaning o el retiro del dispositivo. Si bien el médico es el que indica y eso está súper bien y uno tiene que seguir la indicación, se puede sugerir. Y a medida que tú también vas teniendo la confianza de los médicos o dependiendo del centro en donde trabajes, el kinesiólogo va disminuyendo, modificando el oxígeno e informando. Doc, ¿sabe qué? Está saturando 100%, con 3 litros, lo dejé en 2. Ah, perfecto, muchas gracias. Pero siempre con el fundamento, ¿ya? Si tú tienes el fundamento, la mayoría de los médicos te va a escuchar y va a hacer un aporte. Ya, profe, súper claro. Muchas gracias, se pasó. Gracias, Carmen Gloria, por tu pregunta y mucho éxito en tu práctica. Gracias. Vamos a dejar respondidas las preguntas de Raúl, la pregunta de Marcos, que está con la mano levantada, y la última de Cristian Mella. Para quienes quieran hacer más preguntas, las pueden dejar plasmadas en el chat para que Gerardo a lo mejor les pueda hacer llegar a través de algún correo la respuesta a su consulta. Ya, entonces, Raúl Guarda dice: saturometría en pacientes mal perfundidos, choqueados. ¿Es fiable tomarla en lóbulo de la oreja? Eh, bueno, obviamente que si el problema es periférico, la mala perfusión es periférica, la saturometría no va a funcionar y si se ocupa el lóbulo de la oreja. Es válido, pero no siempre es efectivo de acuerdo al nivel de shock y al nivel de hipoperfusión que pueda tener el paciente. Hay pacientes que ni siquiera en la oreja los va a lograr saturar, ¿ya? Pero sí es válido en caso de que es una zona que
sí se puede ocupar. Hay que pensar que el saturómetro es una luz infrarroja que indirectamente ve la saturación de la hemoglobina, y por el lóbulo de la oreja pasa sangre oxigenada y debería ser válido, ¿ya? Ahora, donde no funciona es las zonas que están hipoventiladas, o sea, perdón, hipoperfundidas en general. Marcos, ¿puedes prender tu micrófono para que hagas la pregunta? Sí, hola, saludarlo a todos y agradecer por la instancia. Y bueno, disculparme, me conecté un poquito tarde por tiempo, problemas de tiempo, y no sé si se respondió esta pregunta antes, pero tengo una que quisiera, si es que pudieran. Adelante. Es con respecto a la FIO2. En la atención de los pacientes, uno lo que quiere o lo que busca es tener una FIO2 conocida. Y muchas veces nos entregan, por ejemplo, en la entrega de turno o la entrega de pacientes de servicio de urgencia, por ejemplo, en la administración de oxígeno a través de máscara de reservorio, que se sabe que a 5 litros es cercana a 100 o entre 90 y 100, y puedo ir titulando en base a sacarle una aleta o ambas aletas, pero a veces nos dicen, sabe que te entrego este reservorio a 9 litros o a 10 litros. Entonces uno queda cachú porque no sé más o menos, o hay poca literatura en cuanto a que ¿es conocida esa FIO2? ¿O qué piensan ustedes al respecto? No es conocida, no es estable, va a depender del patrón respiratorio del paciente, por lo tanto no te va a entregar una FIO2 que tú puedas calcular una PAFI con eso, ¿ya? Tú, en general, con la mascarilla con reservorio, te guías por la saturación, ¿ya? Y por los litros, ¿ya? Es muy parecido a lo que pasa con la naricera en pediatría. Tú entregas un flujo, pero no entregas una FIO2, ¿ya? Ok, muchas gracias. Gracias, Marco, por tu pregunta y dejamos la pregunta respondida de Cristian Meyer. ¿Existe un tiempo estimado en que se generen cambios de PO2 una vez que se aplique la oxigenoterapia? Uno debería esperar media hora, ¿ya? Si no hay cambios en media hora, nosotros deberíamos escalar en soporte ventilatorio, aumentando o la concentración de oxígeno o pasando a otro dispositivo, ¿ya? Pero por lo general nosotros esperamos que el cambio se revierta la situación relativamente rápido. O sea, media hora es lo que nosotros esperamos en que haga efecto. Ahora, la oxigenoterapia, como les decía, no es la única estrategia en el servicio de urgencia. Nosotros vamos a tener la aplicación de inhaloterapia con nebulización, vamos a tener el uso del corticoide. Entonces, hay distintos factores que van a hacer que nosotros esperemos una respuesta, ¿ya? Pero por lo general, si un paciente está con dificultad respiratoria, está con apremio y hacemos una intervención, nosotros tenemos que aplicarla, esperar media hora y ver si es que el dispositivo fue suficiente o no y está corrigiendo o no, ¿ya? Lo primero que se ve es el cambio en la saturación. Si tú ves el cambio en la saturación, lo más probable es que ya corregimos la hipoxemia y por ende la taquicardia y la polipnea van a ir disminuyendo. Ahora, la taquicardia y la polipnea también van a depender si el paciente está agitado o cuánto tiempo viene con esos síntomas, ¿ya? Porque es distinto un paciente que viene, que no sé, hace una hora que está desaturando y está taquicárdico, a un paciente que hace 2 días que lo está, ¿ya? Entonces, también ver la historia, la anamnesis remota, es bien importante recabar esta información para saber cuánto esperar o cuánto tiempo darle al paciente y ver los cambios. Bueno, gracias Gerardo por haber respondido todas las preguntas de los participantes. Ya vamos a ir dando término al webinar. Como pueden ver ahí en el chat, cualquier pregunta adicional que quieran dejar plasmada para que Gerardo les pueda responder, pueden escribir al correo de contacto globalhealthcare.cl, dejar planteada la pregunta y nosotros se la hacemos llegar a Gerardo para que la pueda responder. ¿Ya? También el webinar, como quedó grabado, también va a estar disponible tanto en nuestras canal de YouTube, ¿cierto? Y en la página web para que a futuro, si no alcanzaron a verlo desde un inicio, lo puedan ver tranquilamente
desde sus casas. Así que agradecido de Gerardo también por haber dado esta cátedra y también a todos los que se conectaron y pudieron participar, ¿ya? Los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales de Global Healthcare, ¿ya? Porque hacemos frecuentemente webinars, así que para que estén ahí y se mantengan informados de nuestras actividades educativas. Así que muchas gracias por su tiempo y que tengan una muy buena tarde. Adiós.